Hola. Hola. Formamos Colectivo C en 2017 después de haber cursado la materia del profesorado de matemática Enfoques didácticos con TIC. En ese momento nos propusimos indagar sobre la implicancia de hacer matemática en un entorno mediado por la tecnología. Entonces hicimos diferentes talleres destinados a estudiantes de profesorados y a docentes, donde además incluíamos producciones de nuestros propios estudiantes. Actualmente, Colectivo C se amplió y formamos un grupo de investigación para diseñar, poner en aula y evaluar nuestras propias propuestas didácticas para la escuela media. Cuando empezaba el año y creíamos que teníamos todo listo para arrancar, irrumpe la pandemia y en principio decidimos seguir nuestros encuentros por Zoom, con la misma idea de trabajo. Proponer un tema de currícula de nivel medio, estudiarlo y analizarlo como objeto de enseñanza, plantear secuencias, recursos y llevarlas al aula. Pero en ese momento empezamos a sentir que nuestras indagaciones, imaginando un aula presencial, perdían un poco de sentido en este contexto. ¿Cuánto tiempo iba a pasar hasta que volviéramos a llevar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática como los asumimos desde nuestra formación? Planificación, secuencia didáctica, intercambio entre pares, intervenciones docentes, puesta en común. Nos dimos cuenta que nuestras preguntas estaban cambiando. ¿Cómo se hace todo esto en la virtualidad? ¿Se puede hacer? Y si no se puede hacer como nosotros aprendimos, como nosotros creemos que está bien, ¿se podrá hacer de alguna manera? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Queremos compartirles entonces algunas de nuestras primeras inquietudes que tuvieron que ver con el hecho de no poder ver físicamente a los estudiantes, con la participación, con los contenidos y con otros tantos detalles que fueron surgiendo en un inicio. Algunos de nosotros damos clases por Meet o por Zoom y no sabemos si nuestros estudiantes nos están entendiendo. Nos quedamos pensando, en el aula presencial, ¿nos tomamos el tiempo de ver si nos entienden? ¿Todo el mundo entiende al mismo tiempo? Es cierto que en el aula presencial tenemos distintas estrategias para abordar el intercambio. Por ejemplo, sus caras o sus gestos nos indican si venimos más o menos bien. En cambio, ahora estamos hablando frente a una pantalla y lo único que vemos son recuadros con sus nombres. Otra cuestión que observamos es la gran cantidad de estudiantes que realizan sus consultas por el chat en vez de hacerlas en forma oral. Nos preguntamos si en la presencialidad todos y todas se animan a consultar. Allí no habilitamos a pasar un papel escrito con consultas. Tal vez en la vuelta a la presencialidad podremos incorporarlo como un recurso más. Por otro lado, como profes extrañamos las puestas en común y los debates colectivos, ¿no? Esos momentos de producción de conocimiento, sacando conclusiones y rescatando ideas principales en función de sus propias producciones. Y con respecto a eso, lo que nos preguntábamos era cómo explorar al máximo esas cuestiones cuando las formas en las que nos comunicamos cambian tanto. Empezamos a dar clases por WhatsApp. Una de nuestras primeras preocupaciones fue la participación. Nos encontramos con grupos de 14 estudiantes que participaban sobre un curso de 30 y otros 10 que tal vez estaban leyendo los mensajes ahí de manera inactiva. Luego nos tranquilizamos porque dijimos, ¿acaso en las clases presenciales todos los estudiantes hablan? ¿Acaso no hay estudiantes que participan de manera silenciosa o incluso que no participan? En mi experiencia, por ejemplo, cuando veo que alguien se retira del chat de la clase, me quedo con la sensación de que salió del aula. Entonces voy y le pregunto si está todo bien, si sigue ahí, si le pasó algo. La verdad que las respuestas que recibí en el primer momento me sorprendieron, porque me encontré con estudiantes que estaban a cargo de familiares menores, otros que no tenían celular y entonces lo compartían con un familiar, otros que se encargaban de las tareas de la casa, y todo en simultáneo, mientras la clase estaba sucediendo. Así como desde que empezó la pandemia, estamos con nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo transcurriendo en un mismo espacio, a los estudiantes les sucede lo mismo. Entonces tenemos que considerar esto a la hora de diseñar nuestra clase y de proponer nuestras actividades. A mí me pasa que no sé qué temas priorizar, pero si dispongo de un ciclo lectivo presencial completo, ¿priorizo los contenidos de la mejor manera? ¿Llegamos a acuerdos con nuestros colegas sobre la planificación del departamento de matemática?
Sabemos que nuestras hipótesis de trabajo iniciales se transforman en las prácticas del aula. Sin embargo, esta situación inédita nos lleva a revisar una y otra vez nuestra planificación, las actividades que habíamos pensado, los tiempos que nos habíamos imaginado, la selección y el sentido de los contenidos, los modos de trabajarlos y las formas de retroalimentación y evaluación. ¿Qué, cómo y para qué vamos a enseñar? ¿Podemos utilizar ciertas situaciones del cotidiano de nuestros estudiantes? ¿Cuáles? Después de este primer momento, pudimos empezar a analizar otras cuestiones. En estos tiempos encontramos en radio y televisión clases del programa Seguimos Educando, que sin duda representan una marca de estos tiempos. Es un intento por llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes con clases a distancia. Sin dudas también no es fácil que resulten significativas. En ese sentido nos preguntamos cómo sería si en lugar de conductores de televisión o radio que acompañan a docentes, se tratara de parejas pedagógicas de docentes que de algún modo recrearan las preguntas que sabemos ocurren en nuestras clases y que tal vez los estudiantes están haciendo en este momento en sus casas. Nos preguntamos también por cómo hacer que la comunicación no sea en un solo sentido, sino lograr un feedback que sabemos es tan importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal vez incorporando grupos de estudiantes o escuelas en esa secuencia de clases. Nos preguntamos también qué se espera. ¿Están esperando que los estudiantes sigan la clase en forma sincrónica? ¿O será que la miren y tomen notas para hacer luego los ejercicios? Es como cuando miramos un programa de cocina, ¿se espera que prendamos el horno, busquemos los ingredientes y hagamos la receta? ¿O se trata de tomar nota para resolverlo luego? Otro recurso que aparece promisorio en estos tiempos es el de los videos. ¿Usamos en nuestra clase solamente videos grabados para nuestros estudiantes? ¿O también podemos tomarlos como recursos de otras clases grabados por otros profesores o profesoras en otros contextos? ¿Es importante a quién está dirigido el video? ¿Cuánto tiempo deberían durar estos videos? Hemos notado que son un buen recurso cuando se trata de iniciar un tema como disparador y también como síntesis o resumen de un tema que se ha estado trabajando en un cierto tiempo. Otro eje de discusión en nuestras reuniones eran las interacciones entre pares. Nos preocupaba cómo poder favorecerlas, cómo poder propiciar la conversación matemática en estas aulas virtuales, cómo generar instancias de trabajo en parejas, en grupos. Y algunas de las formas que fuimos encontrando incluyeron, por un lado, diseñar actividades a partir de las mismas producciones de los estudiantes, de forma de poder socializarlas y ponerlas en discusión al mismo tiempo. También armamos foros de discusión en WhatsApp, como el fragmento que les mostramos aquí. Quienes trabajan con Classroom encontraron una forma de generar en el tablón pequeños grupos y pequeñas discusiones allí, así como también quienes trabajan con Meet o Zoom lo hicieron a través de sesiones más reducidas de videollamadas. Y otra preocupación era la sistematización. Nos preguntábamos, nos inquietaba si la estábamos haciendo con producciones genuinas de los estudiantes o si estaríamos sobreinterpretándolas, que no era una discusión o una preocupación nueva, pero sí aquí era aún más difícil que nos expliquen los estudiantes qué es lo que estaban pensando. Y para esta instancia de institucionalización encontramos que una forma posible era realizar resúmenes de las clases, destacando las ideas importantes, ya sea en forma de video o también por escrito. En el inicio de la virtualidad, queríamos copiar la clase presencial tal cual la conocíamos, sin que nada se pierda. Y en este intento de no perder el contacto con nuestros estudiantes, nos encontramos con preocupaciones de cosas que en la presencialidad creíamos de alguna forma resueltas. La cantidad de tarea que corregimos, la cantidad de tarea que recibimos, la cantidad de participación que tenemos en las clases, el registro que tenemos de nuestros estudiantes. Nos llenamos de preguntas.
inquietudes que de alguna manera creemos que siempre tienen que estar con nosotros, pero que se vieron resignificadas por este contexto. Vamos a tener que seguir pensando, necesitamos intercambio de ideas, experiencias, voces. En esta situación, este contexto de no saber nos habilita a revivar a viejos debates y a su vez a abrir nuevos. Nosotros como colectivo ya lo estamos haciendo. Les invitamos a leer nuestros artículos en la revista Urania y a dejarnos sus comentarios. Chao, gracias. Gracias. Gracias.